Una animación de Christian Pais. Tal hombre despierta por la mañana en su cama. Apenas se ha levantado, ya está dormido otra vez. Al entregarse a todos los automatismos que hacen que su cuerpo se vista, salga, camine, vaya a su trabajo, se agite de acuerdo a la regla cotidiana, coma, hable, lea el periódico, ya que es en general el cuerpo solo quien se ocupa de todo esto. Mientras hace todo esto, él duerme. Fragmento del ensayo La muerte espiritual, del año 1936, realizado por el escritor René Daumal. Enfermedad del sueño. Dormir es la única cosa que disfruto de la vida porque me permite evadir la realidad. Desde que me despierto comienzo a recibir noticias negativas. Está en los periódicos, en las redes sociales, en la conversación del desayuno. Está en las calles. Se supone que no debemos hablar del fracaso que ha sido la civilización humana. Se supone que todo lo construido por la sociedad ha sido para dejarnos mejores condiciones de vida. Pero no es cierto. Las ciudades donde vivimos tienen aire contaminado, el agua tiene microplásticos, los ríos están contaminados. La mayoría no vive, sino simplemente sobrevive. Desde el nacimiento todos estamos destinados a la servidumbre y enajenación, lo que mata nuestro espíritu humano. Por eso, las sociedades más industrializadas tienen los índices más altos de suicidio. Esa sensación de vida mecánica con una conducta autómata, de repetir eventos y conmemorar fechas como costumbre y culto al reloj. La mayor parte de la comida es veneno, enferma, mata, pero como es parte de la producción y unos pocos se enriquecen, sigue en las tiendas, con una advertencia en la letra pequeña y legible, solo por cumplir las reglas del matadero. No es extraño que la mayoría no quiera pensar y prefiera vivir distraído. La conciencia duele, es un dolor innecesario, considera la mayoría. Un dolor y un costo alto que no tiene retribución. En un mundo lleno de personas vacías, vidas vacías, destinados a ser engullidos por la nada. Como si se tratara de una respuesta natural a todo este mal sano ambiente llamado realidad, se creó el mundo virtual. Un lugar ficticio que cabe y necesita de la realidad para subsistir. Un lugar imaginario que nos aleja de la distopía y nos acerca a nuestros sueños, y aunque es una mentira y aunque nos vuelve seres alienados, nos entregamos a este de forma desesperada. El éxito del mundo virtual depende completamente del fracaso del mundo real. Por eso el ser humano necesita habitar exclusivamente su mente, porque si se asoma mucho afuera, cae en la locura. Esa es la enfermedad del sueño. No querer estar en todo momento.